variable de entrada toma un determinado estado y vuelve a cambiar, la salida tiene que conmutar. Tiene que, no sé si retornaron lo que tenía antes o qué, o algo parecido, ¿no ve? Acá no. Acá parece recordar algo. El inciso B de nuestro enunciado dice lo siguiente. Cuando la variable x2 toma el valor 1, ahora está hablando de la variable x2, y si ustedes revisan esta parte que apareció, no hay variable x1. Cuando la variable x2 toma el valor 1 lógico, la salida f del sistema pasará al estado 0 lógico independientemente del estado en que se encuentra. Podría haberse encontrado en 1. En ese momento, si x2 hace esta conmutación a 1, la salida f tiene que ir a 0. Ahora, f puede estar en 0. Sucede esto, el f tiene que irse a 0, o sea, mantenerse el 0. Ok, esa es la primera parte. Dice, y continuará en el estado 0 lógico, aunque la variable x2 vuelva al estado 0. ¿No ven? Fíjense, al principio ha conmutado a 1, ahora el x2 ha vuelto a 0. Luego te dice, conmutaciones sucesivas de la variable x2 no cambiará el estado de la salida. Ajá. Esto sí que está al principio, claro. No parece claro como para estar bien clarito aquello, no. Están haciendo conmutaciones independientes. La primera es que x sub 1 y no nos interesa ni en qué está el x2. Y la segunda es, no me interesa que está en x1, es x2 la que hace las conmutaciones. Y aparentemente aquí hay un orden, ¿no? Porque claro, he empezado con el inciso A y ahí hemos abierto juicio a x1. Y en el inciso B hemos abierto juicio a x2. ¿No es? Parecería que primero sucede A, luego B. Y en esta nos pone una notita en el enunciado y nos dice, la secuencia establecida en los incisos A y B podrán ejecutarse en cualquier orden. Puede ser primero A y luego B, o primero B y luego A. En cualquier orden. Y en cualquier orden que se ejecute las variables x1 y x2, va a realizar esta tarea lógica. Pues dice, podrán ejecutarse en cualquier orden y la tarea va a ser siempre la misma. Ajá. Inciso C. En los sistemas combinacionales no se tiene ninguna prohibición. Pero mira aquí, las variables x1 y x2 no deberán conmutar ambos simultáneamente. O sea, por ejemplo, estando x1 y x2 ambos en 0, no pueden ir ambos al estado 1,1. Eso te dice, no pueden conmutar ambos simultáneamente. Primera prohibición. Inciso D. Las variables x1 y x2 no deberán encontrarse en uno lógico simultáneamente. ¿No ve? Ajá. Fíjate vos, si volvemos un poquito atrás y miramos estos dos, ¿no ve? Cuando el x1 va a 1 y dice sucesivas conmutaciones de x1, la salida siempre va a estar en 1. ¿Qué tal si x1 lo dejo en 1? Luego la otra parte, x2 toma el estado 1. ¿No ven? Entonces aquí dice, estaría simultáneamente ambos en estado 1. Mira esta prohibición. Las variables x1 y x2 no deberán encontrarse en uno lógico simultáneamente. Claro, no hubiésemos sabido qué teníamos en la salida. Un 1 o un 0. ¿No ve? Ajá. Eso está prohibido. Inciso E. Para la síntesis del circuito se debe adoptar operadores combinacionales. El autómata debe ser de reacción directa. Claro, incluso no era necesario, ¿no ve? Simplemente con
las propiedades anotadas, diseñar el autómata. Es más que suficiente. Pero te lo aclara y te dice, tienes que hacer un autómata de reacción directa, porque hasta aquí no conocemos otro autómata. En cambio, aquello que tienes de alimentación es lógico imaginarse, porque eso hemos estado utilizando hasta en la materia de electrónica 1, ¿no ve? Realimentación. Nos creaban propiedades especiales. Aquí me va a crear una propiedad especial, esa realimentación. El sistema se va a transformar en un sistema secuencial, que va a permitir recordar qué tipo de informaciones tiene. Ajá. Pero nos dice, ¿no? Para la síntesis del circuito se debe adoptar operadores combinacionales. El autómata debe ser de reacción directa. Ok, ese es nuestro enunciado. Tiene esa cantidad de incisos. Y nosotros, obviamente con eso, si el enunciado está claro, tienes que proceder a resolverlo. ¿Qué es lo primero que tuviéramos que hacer? Mi tabla de fases, ¿no? O tabla de estados que dijimos. Pero está medio complicado. Entonces, si está complicado, ¿qué tenemos que hacer? Interpretar. Entonces, nosotros vamos a hacer una o dos interpretaciones, por eso pongo a uno. Entonces, una primera interpretación del enunciado. Entonces, ¿qué me dice? En mi primer inciso, ¿no ve? Que vamos a compararlo, me dice, o en el enunciado del problema me dice, debo secuencial asíncrono. Debo diseñar un sistema secuencial asíncrono que tiene dos entradas de información. Secuencial asíncrono con dos entradas de información, una salida F. Entonces, este diagrama, un cuadripolo, ¿no ve? Este cuadripolo tiene dos entradas de excitación, una salida. Esto es lo que debo diseñar. Pero para diseñar esto, aquí hay unas secuencias de las variables de entrada. Y eso me decía, del inciso A. En el inciso A me dice si esta variable x sub 1, y no me dice en qué estado está. Me decía, si x sub 1 toma el estado 1, de repente estaba en cero. Entonces, es como decir, conmuta de 0 a 1, ¿no ve? O de repente estaba en 1. Se mantiene en el estado 1, que son diferentes. Simplemente aquí me dice en el primer inciso, toma el estado 1, ¿no ve? La salida F, independientemente del estado en que estaba, va a tomar el estado 1. Ahora, mi interpretación es, si estaba en 0, va a ir a 1. Si estaba en 1, va a continuar en 1. Por eso decía, independientemente del estado en que se encuentre. Estamos interpretando para entender el problema. ¿No ve? En esa interpretación, acá estamos dejando en qué estaba x sub 1. Puede estar en 0 o puede estar en 1. Lo importante es ahora que tome el estado 1. Si estaba en 1, se mantenga en 1. Si estaba en 0, conmute a 1. De esa manera, el F estando en 0 va a ir a 1, estando en 1 se va a mantener en 1. Eso es independientemente del estado en que se encuentra. En ese mismo inciso, en el A te decía, si x sub 1, ahora estaba ya en 1, vuelve a conmutar a 0, el F se tiene que mantener en 1. Eso decía en el enunciado. ¿No ve? ¿Qué era eso? Reposición de x sub 1, claro. X sub 1 estoy reponiéndolo a 0. F se mantiene en 1. Es como que el F no se entera que ha ido al estado 0. Él tiene que seguir en 1. Después me decía, sucesivas conmutaciones de x sub 1. F va a seguir en 1. ¿No? Sucesivas conmutaciones de x sub 1 no cambia F. Esta es estamos interpretando para entenderlo exactamente al enunciado. Ok. En la parte B, tercera interpretación, en la parte B, te dice, si x2 igual a 1, lo mismo para x2, ¿de dónde ha partido? ¿De 0 o de 1? Lo importante es que tenga un 1, dice. Ok.
F, independientemente del estado en que está, tiene que tomar el 0. Me dice, es suficiente que el X2 tome el estado 1. Si el F estaba en 1, va a tomar el estado 0. Si el F estaba en 0, va a repetir ese 0. Eso quiere decir, independientemente del estado en que se encuentra F, él siempre va a tener 0, cuando el X2 sea 1. Ahora, me decía, como ya he tomado el estado 1, si yo repongo a 0, si X2 estando en 1 va a 0, el F se tiene que mantener en 0. ¿No? Eso dice, reposición de X2, F se mantiene en 0. Si estás recordando que el F ha tomado en algún momento el estado 1 y así vuelva a reponer al estado 0, su F siempre va a mantener en la condición que te puso cuando él tomaba el estado 1. Sucesivas conmutaciones, el F va a estar en 0. Ahora, ya tengo las interpretaciones de los incisos A y B. ¿No ve? Ok. De las prohibiciones de C, X1 en 0, X2 en 1, me estoy imaginando, ¿no ve? Que el X1 esté en 0 y el X2 en 1, está prohibido que ambos conmuten simultáneamente, está prohibido que tomen el estado 1 y el estado 0. Eso es lo que dice, ¿no ve? Ahora, yo sigo en las prohibiciones. Ahora, ¿qué tal si yo me imagino que estaban al revés? El X1 en 1, el X2 en 0. Entonces está prohibido que conmuten ambos simultáneamente, ahora al 0, 1. Y seguimos en las condiciones. ¿Qué tal estaban en 0? Ambos. Está prohibido que tomen el estado 1, conmuten ambas simultáneamente. Entonces, ¿qué tal si estaban ambos en 1? Está prohibido que ambos simultáneamente tomen el estado 0. Entonces, el inciso C tiene estas 4 interpretaciones que me dicen está en todo momento prohibido que ambas variables conmuten simultáneamente. Y entre medio incluso estoy tomando una cosa que específicamente han prohibido, que era lo último en el D. ¿D qué decía? Está expresamente prohibido que las entradas tomen simultáneamente el estado 1. Ahora, ¿para qué estoy interpretando los estados prohibidos? Para poder descubrir cuál es el punto de partida de X2 y de X1. ¿No ve? Según esto, nunca puede ser esto, porque está prohibido expresamente. Por lo tanto, me dice, te quedan estas 4 posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? Que el X1 y el X2 ambos tienen 0. ¿No ve? Una posibilidad. Que el X1 y el X2 sean 1, 0, 2 posibilidades. Que el X1 sea 0 y el X2 sea 1. Perdón, esta. ¿No? 1, 2, 3 posibilidades. Esto está expresamente prohibido. Nunca puede ser mi punto de partida. Cualquiera de estas otras 3 es bueno. Pero yo con alguna me tengo que quedar. Tengo que empezar con algún punto de partida. Es como que, por ejemplo, cuando teníamos nuestras clases presenciales, ¿no ven? Que es lo mismo que nuestras clases a distancia. ¿Cuál es la primera condición para que empiece nuestra clase? La primera condición es, claro, supuestamente todos tienen sus computadoras encendidas o sus celulares, lo que corresponda, que yo les mande la invitación. ¿No ve? Si no te mando la invitación, no empieza la clase, pues, porque tú no tienes que atender. Lo mismo es cuando tenemos la clase presencial. ¿Cuál es la condición inicial? Que el aula, nosotros siempre dábamos en la 304, que el aula 304 esté abierta.
Si está cerrada, no podemos empezar la clase. Entonces, es esa la condición de partida. De aquí me está diciendo, ¿sabes qué? Esto no lo vas a elegir. Está doblemente prohibido. Por lo tanto, tienes 3 condiciones de partida. ¿Cuál vas a elegir? Entonces, el que yo voy a elegir va a tener que ser aquello que cumpla con la notita que me ha establecido. Me ha dicho que el inciso A puede ser primero y luego el B, o que el B puede ser primero y luego el A. El sistema secuencial tiene que funcionar de igual manera. Entonces me dice, no puedes partir de esto. ¿Por qué no puedo partir? Porque si partes de esto, ¿no ve? Como no voy a poder llevar el X1 a 1 porque ambos van a estar en el estado 1, entonces sí o sí primero tiene que conmutar el X2 de 1 a 0 para luego recién conmutar el X1. Entonces ahí hay un orden. Lo mismo, no puedes partir de esto porque también ahí hay un orden. No puedo conmutar el X2. Tengo que conmutar primero el X1 a 0 para que no estén ambos simultáneamente en el estado 1. Este es el único caso en lo que no tiene condición. Acabo de encontrar cuál va a ser mi punto de partida. ¿Está clarito? Ajá. Segundo, yo me he impuesto. Además, aquí también el enunciado me ha dicho. No pueden cambiar ambas variables simultáneamente. ¿No ve? Así. Ok. Entonces, acabamos de descubrir cuál va a ser mi punto de partida. Y esto es en la interpretación del enunciado, porque muchas veces en tu enunciado no te van a dar el punto de partida. En algunos problemas te van a dar el punto de partida. Cuando te den el punto de partida no tienes que perder tu tiempo analizando. Si no te lo dan, pues tienes que analizar porque no te puedes inventar. Y aquí eso mucho no está sucediendo. A ver, el código 631-1 se lo están inventando. Y encima, para inventarse, están olvidándose de que sumar un más 1 con un menos 1 les dice que les da 1. ¿Dónde han visto eso? No quiero decir nombres, no me obliguen a decir nombres. Yo tengo anotaditos a todos. Yo les he dicho, ¿saben qué? Vamos a decir un código BCD. Me van a decir las 16 combinaciones. Me han puesto 16 combinaciones. BCD. No se han podido imaginar que había uno que se cumple más o menos exactamente lo mismo que el Gray, siendo simétrico, especular y cíclico para 4 bits. Ahí pues. Esto es a pura imaginación. El límite de los conocimientos es la imaginación. Ya tengo tantas reglas para estos sistemas digitales que la frontera es mi imaginación. Parece que la tuya está muy estrecha. Y estás estudiando ingeniería. Y ingeniería es mucho de esa inventiva, de esa imaginación. Hazla practicar, por favor. Ok. Una interpretación. ¿No ve? Sí, más o menos ya me ha dicho. Mi puntito de partida. Después falta interpretar el F. Lo voy a tomar para ambos, con 0 o con 1. Ya lo vamos a mirar, con calmita. Entonces, ya hemos establecido nuestro punto de partida. Va a ser así. Y te hemos dicho, ¿sabes qué? Por el enunciado decimos que debe conmutar una variable por vez. Entonces, de 0,0 a 0,1 está perfecto. ¿No? De 0,1 una variable por vez sería 1,1. ¿No ve? Pero está prohibido. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para echar de lado esto? Que tiene que estar en la tabla. Porque hemos dicho, vamos a asignar los estados internos de acuerdo al código Gray. Entonces, tiene que estar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De 0,1 he partido en 0,0, he ido a 0,1
En su de 0, 1 voy a volver a 0, 0 y me voy a venir a 1, 0. Ah, le estoy gambeteando al 1, 1. ¿No ve? Ay, ya. Entonces, cuando me venga el 1, 1, su nombre ya dice, prohibido. Todos van a ser XX. Fiboliano hemos dicho, ¿no ve? Ahora, si yo digo, si es 0, 0 y hago esto, obligado a que conmute el X2, ¿no ve? Primero. Pero la notita me decía, cualquiera de los dos puede conmutar primero. Ah, entonces mira al lado. 0, 0, primero este. Mira. Y voy a hacer lo mismo para gambetearlo al 1. Una vez que de 0, 0 vengo a 1, 0, de 1, 0 voy a volver al 0, 0 y del 0, 0 me voy a venir al 0, 1. Y si viene el 1, 1, fiboliano es prohibido. Disponible por código va a ser. ¿No ve? Entonces, en ambos casos, mi punto de partida es el 0, 0. Entonces me dice, voy a desarrollar mi diagrama, mi tabla de fases para este mecanismo y mi tabla de fases para este mecanismo. En este caso es primero conmuta X2 y en este caso primero conmuta X1. Ah, ya. Entonces voy a hacer dos tablas. Seguramente en algún momento me va a decir ambas tablas son exactamente iguales. Si no, son dos autómatas diferentes. Porque es decir, sí permite recordar qué excitación externa tenía. Ok, entonces aquí estamos completando en la interpretación que para las variables de excitación externa, su punto de partida van a ser ambas en 0, 0. Y a partir de ahí voy a conmutar. Mi segunda interpretación puedo hacer un diagrama de flujos o de secuencia. O lo que siempre te piden en los exámenes, ¿no? Dibuje el diagrama temporal. Este es el diagrama temporal que hemos estado pidiendo, ¿no? X1, X2. Ambos parten en 0, 0. Uno conmuta, el otro no. ¿No ve? Luego en el otro caso, uno conmuta, el otro no. Para las salidas me da esta secuencia. En este caso, para F estoy tomando punto de partida en 0 y estoy cumpliendo con la secuencia. En este otro caso, punto de partida para F estoy tomando un 1 y estoy cumpliendo la secuencia. Y mira, si vos tomas en cuenta a partir de ahí, es exactamente igual. Para F también puedo yo interpretar. Entonces, esta es otra interpretación a través de un diagrama de secuencia, diagrama de pulsos se llama. Clarísimo. Entonces aquí yo voy a tener un estado, 2 estados, 3 estados, 4 estados, 5 estados, 6 estados, 7 estados. ¿Y qué van a hacer? Las variables en 0, 0 van a ir a 1, 0, se van a ir a 0, 0, a 1, 0, 0, 0, 0. No, las variables están conmutando. Y entonces las salidas están respondiendo a qué variables están conmutando. Interpretación de mi enunciado. Y así puedes hacer, ya para mí la función está clarísimo con estas dos interpretaciones, yo no tengo lugar a duda. Puedo hacer también mi diagrama de flujo si quiero, pero yo ya no lo hice. Porque con estas dos interpretaciones, con una sola ya es más que suficiente. Ya he entendido cómo van a trabajar las variables de excitación externa y a partir de qué punto deducido van a partir para darme un autómata generalizado, sea independiente de qué variable primero conmuta. ¿No ve? Ahí está, en este otro, la interpretación en el otro sentido. Mira, aquí ha conmutado primero X1 y aquí conmuta primero X2. Está todo. Ok. Bien, tenemos la interpretación. Entonces ya tengo que hacerme la primera parte, mi diagrama de flujo, la parte más complicada. Ahora, ¿cómo está conformado mi diagrama de flujo? Por filas y columnas. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte, que está aquí obviamente, ¿cuántas variables de excitación tengo? 2. Con 2 variables de excitación tengo 4 posibles combinaciones. Si fueran 3, te voy a tener 8 posibles combinaciones. ¿No ve?
Si fueran 4, voy a tener 16 posibles combinaciones. Ajá. Entonces, mi diagrama de flujo está formado por filas y columnas, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, en las columnas que ponemos, los estados de excitación externa. ¿Cuántas posibles combinaciones para 2 variables? 4 posibles combinaciones externas. ¿Cuántos estados internos? No sé. Esos son los que tenemos que, yo al principio digo, inventarnos. No, tenemos que generar los estados internos en cumplimiento de las especificaciones del sistema secuencial. Para eso hemos analizado el punto de partida. ¿Cuál es la condición inicial de partida? Y para esa condición inicial de partida, ese es el primer estado estable. ¿No ve? Ok. Entonces dice, en este caso, aquí me está hablando de, acá. Acá me está hablando de hacer el diagrama de flujo, por si acaso no hemos hecho ya el diagrama de flujo. Ahora sí vamos a hacer la tabla de fases. La tabla de fases. Entonces me dice, ¿de dónde voy a partir? Para ambos casos de x1 en 0 y x2 en 0 y la salida en 0. Esto hemos deducido. Y aquí se está diciendo, en base a los puntos 6 y 7, realizaremos 2 tablas de fase con la secuencia para las variables de entrada establecidas en el punto 8. Ok. ¿Cómo es la tabla de fases? Tendrá esta forma. Aquí está. ¿No ve? Entonces, lo único que yo sé exactamente es las variaciones de los estados externos de excitación. Me dice, este va a ser mi punto de partida, el punto que nosotros hemos descubierto. Entonces va a ir cambiando una variable por vez. Lo mismo para retornar una variable por vez. ¿No ve? 4 posibles combinaciones. Ahora, lo que sí me ha dicho, ¿no? Empezamos a recordar por eso hemos interpretado el problema. Primero hemos descubierto este es el punto de partida. Entonces me dice, no está prohibido que cambien una variable por vez. Perfecto. Pero en ese cambio sí está prohibido que en algún momento ambas variables tomen el estado 1 simultáneamente. Está prohibido eso. Claro que está prohibido. Entonces me dice, si este va a ser mi punto de partida, primero yo me voy a tomar esta secuencia, por ejemplo. Y ahí cuando miro qué es. Fíjate vos, aquí está el orden de las variables. X1, este es X1 y este es X2. Entonces aquí primero está conmutando X2. ¿No ve? Entonces voy a tener otra tablita, voy a decir, voy a partir aquí y primero va a ser esta conmutación. Entonces aquí, ¿quién está conmutando? X1 y X2 se está manteniendo en 0. En este otro caso, era X1 que conmuta y el X2 que conmuta y el X1 que se mantiene en 0. Entonces me voy a hacer 2 tablas con este orden. Y para esas tablas voy a ir buscando la cantidad de estados internos que tengo. Entonces mi tabla de fases o mi tabla de estados va a estar formado así. Aquí tengo estados externos, secuencia de las variables de entrada. Aquí voy a tener mis estados internos. Entonces me voy a imaginar tantas filas como sean necesarias en base a la secuencia de los estados externos. En cada intersección voy a colocar el estado interno y la salida, estado interno y la salida, estado interno y la salida. ¿Para qué? Para esta excitación externa y este estado interno anterior. Está cumpliendo con todas nuestras necesidades. Este es el modelo. Apréndetelo, ese modelito. ¿Lo ves? Que está en función de las variables. Ok. Ya tengo mi modelo. Entonces voy a empezar con mi primera tablita. Y aquí te está explicando. Para la primera tabla voy a partir en esta condición.
A mi salida lo voy a suponer en 0. Ok. Y entonces yo voy a hacer conmutar las variables x1 o x2. Entonces, para la primera tabla, me estoy diciendo yo, esta es mi excitación. Entonces, este estado interno tiene que ser la misma que este. Estado de partida. Coincide ahí, esto va a ser estable. Y para diferenciarlo lo voy a cerrar en un círculo. Este círculo que está acá. Entonces, para esta excitación que me he imaginado, la salida tiene que estar en 0. Eso lo estamos describiendo acá. Entonces, este punto para mí está definido. Entonces, acabo de esa manera anotar este estado interno, A. Entonces, estando en 0, 0, yo me voy a ir a 0, 1. Ha cambiado una variable. ¿Quién ha cambiado? x2. Entonces, para el x2, estando en 0, toma el estado 1. ¿Qué sabes primero del enunciado? Que la salida debe tomar el estado 0. Esto es lo primero que anoto. El estado 0. ¿No ve? Fíjate vos, es para esta excitación externa, diferente a esta. Entonces a este le voy a llamar estado B. He partido del A, ahora estoy en el estado B. Ahora, estando en este estado no puedo venir acá. Entonces anoto mi condición prohibida, XX. Ahora, estando aquí puedo venir acá. Entonces, este era para mí primero y este para mí va a ser segundo. ¿No ve? Entonces, ¿quién ha conmutado aquí? X1. ¿Quién se ha mantenido? Es X2. Ajá. ¿Qué me dice el enunciado? Cuando X2 tome el estado, cuando X1 tome el estado 1, estando la salida en 0, tiene que tomar la salida un 1. Este 1 está tomando. Después te justifico por qué lo voy a poner X, pero 1 en la salida. Entonces, es diferente de A, es diferente de B, lo estoy llamando por eso C. ¿No ve? Entonces, ahora, en lo sucesivo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vas a ubicar es tu punto de partida. Lo segundo que vas a poner es los estados prohibidos. Con eso vas a reducir la cantidad de secuencias. Y lo tercero que vas a poner es el orden de las secuencias que dice el enunciado. Ok. Como nos han dicho que pronto se va a cortar, sugiero que aquí paremos. Y que el miércoles ahora sí que entramos en cancha, ¿no ve? Ok. Está bien, ingeniero. Aquí paramos. Hasta luego, no va.